Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Inés. Esta jovencita romana tendría entre 12 y 15 años cuando espontáneamente se ofreció a morir por su fe cristiana, en el tiempo que arreciaba la persecución de Diocleciano. San Ambrosio nos ha conservado el relato de martirio de Santa Inés, a quien la Iglesia le ha tenido una especial devoción. Es, sin duda, una de las más ilustres mártires de la Iglesia, mereciendo ser inscripta en el canon romano de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Inés, Virgen y mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges la debilidad del mundo para confundir a los fuertes, concede a quienes celebramos la fiesta de tu mártir Santa Inés, imitar su constancia en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente
imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo: sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esa promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables: la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos, y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús le respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos nosotros ya en este mes de enero, ya es reina. Y la vida cristiana, tiempo ordinario, en realidad, tiempo ordinario. Es decir, tiempo ordinario significa el tiempo de todos los días donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido como mensaje de salvación que hemos traído de los tiempos fuertes en realidad. Los dos tiempos fuertes del año litúrgico, estos 365 días, hay dos columnas esenciales. Elemental y fundamental es siempre la resurrección. Y la encarnación, es decir, la Navidad, está en función siempre porque es la estrategia que utiliza Dios para caminar con nosotros y para llevarnos a nosotros a nuestra dignificación, porque resurrección quiere decir dignificación. Es decir, dignificar al hombre. Por eso que a mí me preocupa cuando yo escucho tantos cristianos, lastimosamente, y estas son influencias de las sectas, de los protestantes principalmente, que miran mucho desde arriba, como que caiga como una cuestión mágica la acción de Dios. Dios se ha encarnado porque justamente quiere que desde adentro, desde nosotros, conversión, por eso Dios te llama, el Señor nos llama a la conversión. El tiempo se ha cumplido, conviértanse. San Marcos capítulo 1, versículo 15, nos habla, el reino de Dios está cerca. Es decir, que la verdadera conversión, queridos hermanos, está en función de nuestra sociedad. Yo por ahí, no sé si entre chiste o de veras, pero muchas veces le escucho a la gente, ¿verdad? Como que dice, sí, recen a Dios, que Dios le va a salvar o que Dios nos va a salvar. Pero nosotros aquí, dicotomía, nosotros aquí, ¿viste? Nosotros aquí, como que vamos a hacer lo nuestro, vamos a seguir con lo nuestro. O muchas veces como pensamos que es simplemente como una cuestión de una gracia especial o un don especial nomás que recibimos de parte de Dios. A pesar de que seguimos robando, seguimos siendo corruptos, pues yo me voy ahí y le pido a Dios, por favor, que este año, etcétera, etcétera. O me voy incluso y pido esa bendición, incluso algunos sí que luego se van, ¿viste? Y eso sí que ya es cuestión de magia, piensan que esa es la religión, ¿verdad? Se van a esos brujos, a esas prueberas, sobre todo en tiempos políticos. Ni les quiero comentar, querido hermano, lo que pasa. Ay, porque mi enemigo esto y aquello, ay, porque me hizo esto, porque me hizo para allá, ¿cierto? Porque o ya pues, uno contra el otro. Pero, queridos hermanos, ese no es el camino. Esa no es vida cristiana, justamente el Señor. Eso justamente vino a combatir y nosotros seguimos como si fuese campante. Y así que nadie entiende para la vida cristiana, los dos pilares esenciales y fundamentales. Y entonces aquí, cuando estamos nosotros leyendo esto de un sábado que Jesús atraviesa, ¿qué es lo que verdaderamente Jesús está haciendo? ¿Saben qué, queridos hermanos? Jesús viene a romper todos los esquemas podridos, vamos a decirlo así, los esquemas viejos de forma de relacionarse con Dios. Esa, queridos hermanos, no es la forma de relacionarse con Dios. Vamos a procurar catequizarnos, vamos a procurar evangelizarnos, porque eso es lo que nos falta. Porque si nosotros seguimos pensando de esta manera, simplemente, ¿verdad? Como que todo viene de arriba, entonces no entendemos lo que estamos leyendo. Aquí cuando los discípulos de Jesús, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Están cerrados a un esquema. Jesús viene a romper todo esquema. Porque aquí lo esencial y lo fundamental es mirar el bien, mirar a la persona. Déjenles, si tienen hambre, déjenles verdaderamente, porque ¿qué es más importante? Dice, no es que el sábado no es el hombre que está hecho para el sábado, sino que el sábado es un día para el hombre, para que el hombre se santifique y se dignifique. No estamos entrando en relativismo. Atención también a eso, que podemos caer en eso. Todos podemos hacer cualquier cosa. No, sino que mirar en la lógica de la humanidad, mirar en la lógica del bien. Porque la religión es religarnos a nuestra esencia, a nuestra ontología, para llegar a la dignificación de
todos. Por eso que a mí me gusta esa frase, ¿verdad? Para que todos estemos mejor, para que todos los falta de tijina coñan de frase coave. Todos tenemos que estar mejor, queridos hermanos. Pero justamente para eso tenemos que romper a muchos esquemas viejos, esquemas de egoísmo, esquemas que nosotros buscamos simplemente el bien nuestro. Y no somos capaces, ¿verdad?, de ayudar, de ponernos a trabajar por la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación de la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Inés, así como quisiste aceptar su glorioso martirio por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo.
Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Inés, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Inés entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.
maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas